frente al balance triunfalista de Chivite, frente al mundo de fantasía que nos quiere vender, queremos aportar una visión más cercana a la realidad de Navarra, a la realidad de la convivencia, de la sanidad, del acceso a la vivienda, del estado de las infraestructuras, de la economía. Vamos a hablar de realidad, porque la Navarra que nos cuenta Chivite no existe. No vamos a caer en el catastrofismo, pero como principal partido de Navarra tenemos la responsabilidad de hablar de cómo está verdaderamente Navarra, con datos y con argumentos. La responsabilidad de hablar de los problemas que sufren y preocupan a los navarros y a las navarras y que se tratan desde el Gobierno de maquillar, de ocultar o de minimizar, haciendo un balance que resulta tramposo. La misma responsabilidad, por cierto, que nos lleva a ejercer una labor propositiva y constructiva a la que me referiré posteriormente. Hay que ser honestos, decir la verdad, sin ocultar la mala gestión de los servicios públicos, que la hay, ni los errores, los incumplimientos y las mentiras que han caracterizado al Gobierno de Chivite en este primer año de su segunda legislatura, cuya música nos suena y nos recuerda a los 4 años anteriores. Y es que Chivite no puede desprenderse de su pasado, sigue atada al resultado de su gestión desde 2019, a lo que criticó cuando estaba ella en la oposición, de los que hoy son sus socios y que por puro interés y mercadeo ya no defiende, y de manera especial a sus mentiras. No pactaremos con Bildu. ¿Les suena? Bueno, fue solo el principio. Señora Chivite, la convivencia y el progresismo que nos vende es un bulo cuando se tiene a EH Bildu de socio preferente, de maestro de ceremonias de la política navarra, al que fortalece y entrega cada vez más poder institucional y municipal, cuando todavía se siguen produciendo homenajes a terroristas o apoyos al terrorismo en las fiestas patronales que estamos viviendo estos días, cuando se gobierna con partidos que no condenan o amenazas y ataques machistas a una alcaldesa elegida democráticamente, o cuando se arrincona y se excluye al principal partido de Navarra. Pero esta convivencia también se resquebraja cuando se amenazan o cuestionan derechos y libertades. Los de aquellos que quieren optar a un empleo público y no lo hacen en igualdad de condiciones porque no saben hablar euskera, los de las familias navarras que no pueden elegir libremente la educación de sus hijos o llevarlos de forma gratuita y universal a centros de 0 a 3 años, los de nuestros jóvenes, la generación más preparada de la historia, que no pueden emanciparse porque no tienen salarios dignos, no pueden acceder a una vivienda y no pueden hacer un proyecto de vida en Navarra. Una persona joven navarra no puede emanciparse sin endeudarse porque tiene que dedicar nada más y nada menos que el 67,8% de su sueldo al alquiler de la vivienda, más del doble de lo que recomiendan los organismos internacionales. Los de los pacientes que después de esperar meses y meses ven cómo se les saca de la lista de espera sin ser vistos, los de aquellas mujeres que sufren violencia de género, porque ha habido un aumento de las denuncias por violencia de género en Navarra de un 44,1% en el primer trimestre de este año. Navarra tiene el triste honor de ser la comunidad con mayor tasa de víctimas por violencia de género y duplicamos la media nacional. Los de aquellos trabajadores y navarros con afán emprendedor y talento que tienen que plantearse otros destinos, porque en Navarra no tienen ni una fiscalidad atractiva ni comunicaciones que les faciliten. Los de los medios de comunicación, con el anuncio de la creación de esa llamada Agencia de Verificación y de Medidas contra la Libertad de Información al estilo Sánchez. Y el progresismo, pues otro bulo. Navarra va fenomenal, como nos dice Chivite, pero la realidad es que en el primer año hemos alcanzado las peores listas de espera en salud de la historia. Hoy 28.000 personas más esperan una cita médica que cuando María Chivite llegó a la presidencia del Gobierno. Nuevo récord negativo de Chivite.
Se han cargado directamente la atención primaria, una atención primaria cercana, accesible y resolutiva antes de que Chivite fuera presidenta. Y así lo evidencia, no lo decimos nosotros, lo evidencian muchos ciudadanos, pero lo evidencia un informe de la Cámara de Comptos reciente. Las mujeres navarras están teniendo retrasos de 8 meses en el programa de detección precoz de cáncer de mama, en el que fuimos pioneros durante mucho tiempo. 2 de cada 3 navarros expresa su insatisfacción con el sistema sanitario, según la encuesta realizada por el propio Gobierno de Navarra. Y la realidad es que tenemos un sistema sanitario menos garantista, menos efectivo, pero sobre todo menos referente. Chivite tiene otro récord negativo, las unidades familiares en espera de una vivienda protegida, que hoy suman 17.530 unidades, el mayor de toda la serie histórica, y desde que Chivite es presidenta han aumentado un 67%. En los últimos 8 años de gobiernos de UPN se calificaron 15.979 viviendas protegidas, en los 4 últimos años con Chivite 1.800. Desde que Chivite es presidenta, los jóvenes tienen más difícil abandonar el hogar de sus padres. La tasa de emancipación juvenil, es decir, el número de jóvenes que pueden independizarse, ha descendido más de 5 puntos, del 21% al 16%. Resultados del sistema educativo, según el informe PISA, un fracaso. A pesar de que invertimos en educación casi más que nadie, somos la comunidad que más baja el nivel de competencias del alumnado en los últimos 10 años. Y de ser un sistema educativo el que mejor compensaba las diferencias individuales, es decir, más equitativo, ahora nos colocamos a la cola. Atención a la dependencia, también según el dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia, en marzo del 2024, Navarra suspende 4,7 sobre 10. Y Navarra ha alcanzado un nuevo récord negativo, el mayor número de personas en riesgo de pobreza desde que existen datos de registro. Esto será progresismo, pero no es progreso. Y esta realidad se da pese a tener el mayor presupuesto de la historia y con los mayores impuestos a los ciudadanos. El Gobierno que más cuesta, el Gobierno que más recauda del bolsillo de los ciudadanos y el Gobierno que peor gestiona los servicios públicos. El que más cuesta. Podemos hablar de que Navarra vuelve a tener la mayor estructura de la historia, y si ya la pasada legislatura hubo 110 puestos más con un sobrecoste de 27 millones de euros, en este primer año de legislatura tenemos que sumar otros 56 nuevos cargos con un sobrecoste añadido de 11,5 millones de euros, además de la creación de 3 nuevas empresas públicas que cuentan con informes negativos de los propios técnicos del Gobierno de Navarra. El Gobierno que más recauda. Entre 2019 y 2023, las arcas forales han ingresado en impuestos por encima de lo presupuestado la friolera de 1.189 millones de euros. El Gobierno de Chivite ni es eficaz ni es eficiente en la gestión de recursos y de los impuestos, porque esto para nada se traduce en mejores servicios públicos, todo lo contrario. Cierto es que los datos de población ocupada están ahí, pero nos preocupa la calidad del empleo, nos preocupan los salarios de nuestros jóvenes, nos preocupan trabajadores de empresas con dificultades como BSH, Siemens Gamesa, pero cierto también es que Navarra no va tan bien como nos cuenta Chivite. La Navarra que ella cuenta no existe, y de manera especial en algunas cuestiones de gran calado social. Se están perdiendo oportunidades y Navarra crece menos que la media nacional, 2,5 frente a 2,9. La inversión extranjera en 2023 ha sido de 6,5 millones de euros, el 0,02% del total de inversión extranjera en España. Grandes infraestructuras que les voy a contar, como el Canal de Navarra o el tren de alta velocidad, no avanzan lo suficiente. Llevamos perdidos muchos años y se retrasó después de promesas incumplidas como que las obras de la segunda fase del canal se licitarían antes de finales de 2023. Pues evidentemente están haciendo perder oportunidades a Navarra. No se han puesto en marcha medidas fiscales necesarias para combatir
la subida generalizada de precios que tanto perjudica a empresas, a autónomos, a agricultores, a familias, a jóvenes. En 2023 hemos empeorado nuestra competitividad fiscal y en el ranking hemos pasado del puesto número 11 al número 13. Vamos a peor. Somos la comunidad más gravosa en el IRPF, el penúltimo puesto en patrimonio, el número 12 en sucesiones. Navarra es la comunidad que peor ha gestionado los fondos europeos y son datos del propio Ministerio de Economía, con la última actualización, la comunidad con menor porcentaje de fondos europeos ejecutados. Chivite ha colocado a Navarra como la peor comunidad, junto a la Comunidad Autónoma Vasca, también en trámites burocráticos, algo que también preocupa a los ciudadanos, en facilitar al ciudadano, al autónomo, al empresario, realizar trámites para abrir un negocio, presentar un recurso, pedir una licencia. Según la propia encuesta del Gobierno, pide menos burocracia el 61,3% de los navarros. Y en otra cuestión de las que más preocupan también al ciudadano, la seguridad, según datos también del propio Ministerio del Interior, desde que Chivite es presidenta, la tasa de criminalidad ha aumentado en Navarra un 18,7% y por primera vez desde el año 2023, en lo que va del 2024, estamos peor que la tasa nacional, que la media nacional. Le pedimos por eso que salga de la Arcadia feliz y afronte de verdad los problemas, que lo haga con rigor, que lo haga con interés por mejorar, que lo haga sin prepotencia, sin autocomplacencia, porque la Navarra que nos cuenta no existe. Su forma de gobernar ha conseguido tener hartos agricultores y a ganaderos, obligar a profesionales sanitarios a poner carteles en los que denuncian falta de medios o en los que incluso hacen limitar a los navarros el número de problemas que pueden contar al médico, que todos los sindicatos de las redes y niveles del sistema educativo hayan mostrado todos su malestar y hartazgo con la actitud del consejero y lo hayan hecho en un comunicado público, que las empresas consideren que en Navarra los impuestos son confiscatorios y que desincentivan traer inversión aquí y crear empleo de calidad, que funcionarios públicos hayan presentado denuncias ante la Oficina Anticorrupción por la adjudicación de las obras de Velate o que se han tenido que manifestar muchos vecinos y vecinas de diferentes localidades para pedir médico de familia o pediatra. Y me referiré finalmente a otro bulo de Chivite. Dice que UPN está en el monte. Pues con datos objetivos, Unión del Pueblo Navarro ha presentado 5 proposiciones de ley en este último año y el bloque PSN, H. Bildu, Geroa y Contigo no han aprobado ninguna. El Gobierno ha presentado 12 proyectos de ley. UPN ha votado no a 6, ha votado sí a 4 y se ha abstenido en 2. Es decir, no se ha opuesto al 50% de lo que ha presentado el Gobierno. El bloque de partidos que apoyan al Gobierno ha presentado 5 proposiciones de ley y UPN ha aprobado 4 sí, 1 no. Es decir, ha aprobado el 80%. ¿Quién está en el monte, señora Chivite? ¿Quién está en el monte? Quiere seguir ensuciando la trayectoria de Unión del Pueblo Navarro porque la realidad es que a Chivite y a Bildu les molesta UPN. Bildu es fundamental para que ella y Sánchez sigan en el sillón y por eso los blanquea mientras desprecia al principal partido de Navarra. Pero que le quede claro, porque Navarra, con influencia de H. Bildu, es menos fuerte, es menos atractiva, es menos competitiva y hay menos convivencia y menos progreso. Lo tiene muy claro el Partido Socialista y lo tiene muy claro el PNV en la Comunidad Autónoma Vasca. Aquí se antepone su sillón. Navarra tiene demasiados problemas, y esa es la verdad, para malgastar su tiempo atacando a UPN, para derrochar esfuerzos en confrontar y en dividir, en levantar muros desde el sectarismo o en contar bulos. Chivite debe dejar de tratar de enmascarar la realidad, dejar de contarnos una Navarra que no existe y debe poner de una vez atención en las personas y en solucionar los problemas que tiene la gente, que les atiendan como es debido cuando van a un centro
de salud o piden cita con el médico. En el caso de nuestros jóvenes, que accedan a un empleo con salarios dignos y que puedan irse de casa de sus padres accediendo a una vivienda. Que todas las familias que llevan a sus hijos a un centro de educación infantil lo puedan hacer de forma gratuita. Que lo hagan además respetando la libertad de cómo quieren educar y en qué centro a sus hijos. Agilizar los tiempos de valoración y las ayudas a personas con dependencia. Disfrutar de unos servicios públicos acordes a los impuestos que pagan. Una fiscalidad que atraiga inversión y no que sea una barrera, un problema. Disponer de buenas comunicaciones que hagan que Navarra no esté aislada. Reducir la burocracia administrativa para facilitar licencias, la apertura de un negocio. Reducir la criminalidad, aumentar la percepción de seguridad de los navarros, de las navarras. Eso es lo que le debe preocupar, en eso se debería de centrar, porque para eso estamos en política.